El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días y Jesús, buenos días y a toda tu audiencia. Jesús Moreno, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, maestra, buenos días, muy bien, buenos días a quienes nos escuchan. Pues ya inició el proceso electoral, ayer 7 de septiembre, pues ya formalmente ya hay fechas de precampañas, hay fechas de campañas, ya están preparando lo del PREP, en fin, ya se están preparando para el proceso electoral del próximo año. Olga, y el viernes justamente pues fue el último día para otorgar registro a los nuevos partidos políticos. Hubo varias negativas por parte del INE, entre ellas la más visible fue la de México Libre, al que le negaron el registro, Olga. Sí, estuve pendiente, pero no sé si fueron falsas noticias, porque inicialmente, así escuché las noticias, sí se lo habían dado, y al día siguiente pues que siempre no. Pero me quedé ahí con la duda que si la primera fue falsa noticia. Mira, con respecto a eso y otros muchos partidos, celebro que se los niegue. Y esto se volvió una chunga, cualquiera se le ocurre armar un partido y ojalá fueran partidos que realmente vinieran a servir a México, a direccionar en una ruta positiva a México. Desgraciadamente hemos visto que vienen a medrar, que vienen a enriquecerse y que vienen a pretender por ese mecanismo llegar al poder. Lo vemos concretamente en México Libre. Óyeme, con todas las trampas que hizo Calderón, llegó de una manera corrupta, haya sido como haya sido, y llegó. Y ahora la esposa quiere llegar. Pues, ¿dónde está? La verdad que desembocó, y aprovecho un tantito esto, desembocó todas las reformas electorales que se hicieron en la década de los 80 y los 90, que cristalizaron con un organismo autónomo que hizo muy buen papel, pero pues como todas las instituciones en México se pervierten, porque primeramente, pues para que no se la crean, era de mentiritas. En 2013, que tuvo que el primer IFE entregar al siguiente IFE, pues ya sabemos cómo se dio. Los hijos putativas de Bester Gordillo, entre ellos Carlos Ugalde, llegó ahí, conocemos la historia de ese IFE, y de ahí para adelante, pues ya sabemos que de autonomía tenía muy poco, la falta de credibilidad y el avance del reclamo democrático que se dio en la década de los 80, pues quedó en una simulación. Sí, ahora ayer escuchaba a José Antonio Crespo, Jesús, y también importantes son las reacciones que ha provocado la negativa que le dio el INE a México Libre, esta organización de Margarita Zavala y de Felipe Calderón. Las reacciones que ha habido del presidente, creo que es la reacción más importante, pero decía José Antonio Crespo que Morena calculó mal, que les ganó el hígado y no la razón, porque les convenía más que les dieran el registro, aunque no depende de Morena que les dieran el registro, depende de los consejeros electorales, les convenía más porque México Libre pues iba a pulverizar el voto del PAN y le iba a quitar al PRI, pero sobre todo al PAN. Sí, mira, Juan Carlos, antes de eso dice la maestra que esto se convierte en una chunga, y habla ella de una confusión en torno al registro. A mí me gustaría, así como para ubicar un poquito lo ocurrido, plantear lo siguiente. Primero, recordar que en enero del año pasado fueron más de 100 las organizaciones que presentaron su intención de participar para formar un partido político nuevo, 106 para ser precisos. A lo largo del año pasado y la mitad de se fueron decantando por una u otra razón hasta quedar en 7 organizaciones. Estas 7 fueron las redes sociales progresistas, Grupo Social Promotor de México, Encuentro Solidario, Fuerza Social por México, México Libre, Fundación Alternativa y Súmate a Nosotros. Esas 7, bueno, a esas 7 organizaciones, el pasado 21 de agosto, el Consejo General del INE le aprobó una serie de sanciones por irregularidades que se encontraron en la revisión de los informes, particularmente de ingresos y gastos presentados por estas 7 organizaciones que buscaban obtener el registro. Y particularmente las sanciones tenían que ver con aportaciones de personas que no eran identificadas, que ahorita la consejera del Instituto Nacional Electoral te explicaba lo que ocurrió particularmente con México Libre. Ahora, ¿dónde está la confusión?
que el 3 de septiembre, y esto es estos datos precisos yo los tomo de un documento que difundió ayer la consultora Integralia, el 3 de septiembre la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó la creación de Encuentro Social y de México Libre como partidos políticos. Inmediatamente empezamos a percibir el festín, particularmente en las redes sociales, porque habemos partido, ¿no? Ya incluso se empezó a operar aquí en Sonora para que se empezara a difundir esta idea de que ya Margarita Zavala y Felipe Calderón tenían finalmente su partido político. Sin embargo, al siguiente día, el día 4 de septiembre, el Consejo General del INE determina que las organizaciones Grupo Social Promotor de México, es decir, el Grupo Promotor de México Libre y redes sociales progresistas tuvieron participación masiva de líderes sindicales en la afiliación, además de recibir recursos de miembros afiliados al CENTE y se les niega el registro. En el caso de México Libre, el proyecto original presentado ante el Consejo promovía otorgar el registro. Sin embargo, se le negó con esa argumentativa que te daba la consejera Zavala hace rato, sí, que el 8.18% de las aportaciones de la organización no se apegaron a los principios de certeza y transparencia, ya que utilizaron esta plataforma que se llama como PLIP y que solo reporta los últimos 4 dígitos de una tarjeta bancaria, y es muy difícil determinar el nombre. Sin embargo, ya ves que la discusión al interior del Consejo General del INE fue irse un poco más allá para rastrear en las cuentas de banco a ver si era posible determinar esto, pero no les alcanzó el tiempo, según te decía la consejera Claudia Zavala hace rato. Esa chamba la tendrá que hacer el tribunal ahora. Ahora, ¿a quién sí le dieron el registro? Y esto es también lo que genera duda y genera confusión. Dicen que en política la forma es fondo. Pues la decisión favorable al PES genera ruido. Es un partido, como bien sabemos, calificado, determinado como confesional. Es un partido que uno de los pilares es Hugo Eric Flores. ¿Quién es Hugo Eric Flores? Bueno, es un pastor que es el responsable de los programas sociales, de la política social del gobierno federal en el estado de Morelos. Entonces, sí genera ruido, y ha habido también una discusión ahí en torno a el asunto de la laicidad constitucional. Y por otro lado, parecería pues que darle palo en el INE por lo pronto al enemigo público número 1 del presidente López Obrador, es decir, a Felipe Calderón, pues también alimenta esta especie de que hubo dados cargados allí. Yo me quedo con una buena valoración del trabajo del INE. Sigo pensando que el INE está haciendo bien su chamba, y es absolutamente normal que el público chifle cuando el árbitro saca una tarjeta, ¿no? Sí. Ahora, Olga Armida, el mensaje... Carlos, sí. Si me permite, mira, toda esta información de Jesús efectivamente estuvo saliendo del que sí, del que no, y lo que dijo que genera esa suspicacia, ¿sí? Pero podemos concluir que la vida plural partidista en este país es una caricatura. Esto no es de ahora. Todo el tiempo los partidos paleros, cuando estaba el partido único, pues ¿para qué servían? ¿Sí? Entró la oposición con más fuerza, se constituyó a raíz de las reformas del 92, reformas, que aquí es bien importante que el público lo sepa, fueron reformas, no reformas de un sentido democrático, sino reformas pactadas. Y aquí tenemos el punto de arranque, el fraude del 88. El fraude del 88 lo legitimó el PAN. El fraude del 88, el que se dice ahorita muy puro de este jefe Diego, él fue el que legitimó, y se hicieron un pacto como si este país se pudiera ceder, vender, regalar, donar, porque así fue las reformas políticas. Si te hago el favor, si te legitimo, ¿cuánto me llevo de ganancia? Pero esa es la lucha democrática en el sentido de llegar de ser una oposición y llegar al poder. Claro, yo estoy muy consciente que las condiciones en que estábamos, ningún partido va a poder llegar al poder, me queda clarísimo, porque todo está cooptado por el PRI. Pero te quiero decir que ahí viene la semilla de que la vida plural de
México es una caricatura. Y estas reformas que nos hicieron creer en un momento dado, y creo que funcionó en el principio como el Ike de Voldemort y de esas personas, y la pluralidad que se dio, pues más o menos podía uno iba encaminado. Pero vuelvo otra vez a decir lo que en otras ocasiones he dicho, las instituciones en este país pueden tener un buen principio y eso quiere decir que gradualmente se van a ir perfeccionando hasta llegar a una madurez tal. Sí, no te estoy diciendo de perfección, pero una madurez. En el caso de nosotros, va para atrás, por eso este país no avanza, somos como la burrita Quimichú, un paso para adelante y otros tantos para atrás. Aquí se perdió esas oportunidades y repito, porque el reclamo democrático no fue el reclamo expresado del pueblo, fue de las cúpulas partidistas que negociaron y se repartieron este país como se reparte en el pastel y lo estamos viendo en todo esto que ha salido últimamente. Ahora, entonces, la pluralidad en México, la verdad, falta mucha credibilidad. Sí, la reacción del presidente, Jesús, no es una sobrereacción del presidente y compromete su investidura, el prácticamente pues burlarse de Calderón. Digo, no digo que no lo merezca Calderón, pues, pero pues es el presidente, ¿no? Sin duda, Juan Carlos, yo no estoy absolutamente para nada de acuerdo con la reacción del presidente. No había ninguna necesidad como jefe de Estado de lanzarse de manera socarrona, de manera burlesca, contra una decisión que no le compete a él tomar. Es una decisión que compete en este caso al Instituto Nacional Electoral, definir y decidir si determinada organización política obtiene el registro. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre con este tipo de declaraciones intempestivas del presidente? Él juega en la cancha en la que quiere jugar y en la que es muy difícil disputarle el balón, que es la cancha de la polarización, que es la cancha del contraste. Él va a llevar al extremo del contraste el proceso electoral, porque allí siente que tiene el juego más o menos controlado. Pero ¿qué nos está sucediendo? Pues que se están sustituyendo datos, se está sustituyendo reflexión, como dice el maestro Boldenberg, ahorita que lo cita la maestra Olga Hermida, se está sustituyendo por todo eso por una serie de epítetos, de descalificaciones, que lo único que está logrando es que el espacio público se sature, se contamine de insultos y de agresiones, y vamos a un juego bastante peligroso, y el presidente está siendo un actor para provocar ese juego. Sí, Olga, ¿usted cómo vio este mensaje? Mira, pues comparto con Jesús, su investidura de jefe de Estado pudo haber dado su opinión y darla muy contundente o muy coralmente, como tal fue el fraude del haya sido como haya sido, pero hasta ahí. Ahora, lo otro también, ahí no concuerdo con Jesús. Precisamente, como dice, tiene el balón, como dice, el balón del lado de la cancha. De su cancha, claro. Una metáfora, ¿verdad? Sí, claro. Pues se está jugando la política. Esa es la política, esas son las coyunturas, ese es el nos guste o no nos guste, porque López Obrador sabe que si se mantiene de esa manera institucional, esto se le cae. Tiene que generar esas condiciones, porque lo que lo hizo llegar al poder no fue la honradez de las instituciones, que les quede muy claro, no, fue la fuerza del tigre, de 30 millones que fueron a votar, y a esos 30 millones que fueron a votar tiene que tenerlos para seguir gobernando. Eso es clarísimo, ese es el juego de la política, se debe de entender así. Yo no comparto muchas cosas definitivamente, pero yo estoy del otro lado del mostrador, él es el presidente, y como presidente tiene que tener las estrategias para poder mantenerse firme. Si no, ese es el punto, el pequeño gran detalle es que ya es jefe de Estado. Entonces, ese es el asunto, a eso me refiero exactamente. Y tener al tigre de su lado, pues es alimentarlo. Sí. Pues interesante lo que pasó con México Libre y toda la reacción. Y bueno, ya se nos quedó en el tintero el tema de la decisión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. 10 gobernadores se salen de la CONAGO, anuncian su salida de la CONAGO. Y pues, pero vamos a tener que dejar ese tema para otra ocasión. Pues ni hablar, lo dejamos pendientes. No, además, eso es parte de los ataques, por eso López Obrador tiene que traer al tigre, pues. Y va a votar otro, y luego otro, y luego otro. Ve la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por Dios, quien no se ha preocupado de conocer la historia de este país, posiblemente tenga otra opinión, pero quienes hemos hurgado en las entrañas de la historia,
pues esa es la manifestación de lo que se está dando, contrarrestando a López Obrador de otra manera, y López Obrador lo contesta con estas el puchi y el guácala y cosas por el estilo, porque pues, de esa manera tiene también su fuerza. Claro. Bueno, muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Jesús. No, gracias, Juan Carlos. Buenos días. Hasta pronto, buenos días. Reporte 100.